palabras, ¿no? Palabras más o menos dice por ahí, y en realidad, bueno, eso de las palabras más o menos en esta época que estamos viviendo, donde todo el mundo dice lo que quiere, bueno, de vez en cuando, ¿no? Y de cuando en vez todo el mundo dice lo que quiere. Estamos a la espera de poder comunicarnos en minutos nada más con Ramón Méndez. Ramón es jefe de programa del Frente Amplio y además asesor de Daniel Martínez en esto que es proyectar propuestas, como lo hemos dicho en todos estos días, y bueno, conocer un poco más, saber un poco más por dónde están pasando las prioridades en materia de comunicación, de proyectos, de planificación del Uruguay que se nos viene o del Uruguay que estamos pensando entre el 2020 y el 2025. O sea, en estos días escuchamos hablar muchísimo a todos y cada uno de los candidatos, barajar números en el aire y en definitiva a veces dar una dimensión de país que no tiene mucho que ver con la realidad. Ahora sí lo tengo al ingeniero Ramón Méndez del otro lado. Muy buenas tardes, Ramón, bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto estar contigo, con toda tu audiencia. Bueno, estamos intentando en estos pocos días que nos quedan, Ramón, proyectar. Proyectar lo que tiene que ver con ideas, lo que tiene que ver con propuestas, lo que la gente en definitiva quiere escuchar. ¿Cómo serán nuestros próximos 5 años si Daniel Martínez es electo presidente de la República? Bueno, Daniel ha venido compartiendo por una cantidad de medios, y no solamente él, sino todo el conjunto de voceros que tenemos alrededor de los temas para poder llegar con más precisión a la gente, ha venido transmitiendo cuál es esta visión transformadora que nos hemos planteado. O sea, entendemos que construyendo sobre 15 años de estabilidad y de transformaciones y de inclusión social que se han construido a lo largo de estos 15 años, estamos en condiciones de dar un nuevo salto significativamente diferente que pasa por una cantidad de temas. Voy a arrancar por el tema de mayor preocupación de la gente, naturalmente, que tiene que ver con la convivencia, con la seguridad, con la violencia. Y ahí, bueno, ahí Daniel está haciendo una apuesta muy fuerte, ¿no? Sin ninguna duda, Gustavo Leal es una persona que, si bien no puede decir, bueno, pero viene del Ministerio Actual, sí viene del Ministerio Actual, pero él es el que cuando ha sido empoderado de alguna forma, incluso por el presidente, ha sido empoderado por Tabaré para jugar un papel transversal mayor a partir de todos estos operativos Mirador, y que realmente es una presencia que ha cambiado completamente la presencia en el territorio del Estado, y bueno, ha ido a poner las cosas en su lugar, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, ciertas prácticas totalmente inaceptables de algunas bandas criminales, y generar sobre todo a la gente la tranquilidad de que el Estado está ahí defendiéndolo Dijiste algo muy importante, el Estado está ahí. Bueno, claro, es que esa es una de las grandes diferencias que se han dado en los últimos 15 años en relación al tiempo anterior. Es decir, la base de todo esto es tener un Estado presente. El Estado no quiere decir que sea el Estado grande, gordo, pesado, sino el Estado presente, el Estado que tiene las características necesarias como para estar al servicio de la gente, que puede mejorar la eficiencia, y es una de las estrategias, y tenemos una cantidad de propuestas para mejorar la eficiencia, la eficacia, la transparencia. Pero lo primero y más importante es que el Estado tiene que estar presente resolviendo los problemas de la gente. Y ahí seguramente donde tenemos una de las mayores diferencias con el doctor Lacalle. El doctor Lacalle lo que plantea claramente es una estrategia de achique del Estado. Lo han dicho de todas las formas, no solamente él, sino los potenciales aliados, de que la estrategia es achicar el Estado a priori. O sea, primero achicamos el Estado, después vemos qué hacemos, ¿no? O sea, hay muchos funcionarios públicos, hay un exceso de gasto. A ver, el Estado uruguayo, si lo comparamos con los países, los cuales muchas veces se toman como referencia la propia oposición, los países europeos, los países nórdicos, el Estado uruguayo no es tan grande. De hecho, en Uruguay alrededor del 17 de cada 100 trabajadores son trabajadores estatales. En Noruega son 30 de cada 100, en Dinamarca 28, o sea, no es que nosotros tengamos un Estado tan grande, tampoco es que lo queramos agrandar, pero no podemos aceptar nunca que el principio fundamental es achicar el Estado y después a partir de ahí se resuelven todos los problemas, porque no es así. Tampoco sin preguntarse qué tipo de Estado queremos, ¿no?
Bueno, pero justamente, o sea, el tema es primero para qué queremos un Estado. Nosotros con el Frente Amplio lo que hemos desarrollado es un Estado presente, un Estado transformador, pero eso no está en oposición al sector privado, al contrario. Pensemos, por ejemplo, un tema que yo conozco bien, que es la transformación energética. Se generaron más de 4.000 millones de dólares de inversión del sector privado, solo del sector privado más allá de la pública, y eso fue porque se generaron condiciones para que el sector privado pueda participar, pero al servicio de una política pública, al servicio de una política diseñada, coordinada, conducida, articulada por el Estado. Y en ese marco, sí, vinieron las inversiones que posibilitaron la energía eólica, posibilitó la energía fotovoltaica, permitió una cantidad de transformaciones que hoy han permitido reducir las tarifas, como se redujeron contrariamente a lo que la oposición sigue insistiendo que aumenta la tarifa, cuando no es así. O sea, las tarifas aumentan por debajo de la inflación y los salarios aumentan por encima de la inflación, o sea que el poder adquisitivo de la gente ha crecido en este tiempo, y en parte también tiene que ver con el rol del Estado. Es decir, si no fuera por los consejos de salarios que se reinstalaron durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, no hubiéramos tenido bajo ningún concepto un 60% de incremento de los salarios por encima de la inflación. Recordemos lo que pasaba antes, más allá de que había conflictos permanentes. ¿Por qué? Bueno, porque no había un marco como para discutir adecuadamente los incrementos salariales, y por eso es que los salarios bajaban, o sea, se crecían por debajo de lo que crecían los precios, de lo que crecía el IPC, de lo que crecía la inflación. Entonces, ese es otro ejemplo de presencia fuerte del Estado que permitió efectivamente que vivamos hoy en la sociedad más igual de América Latina. Es decir, hoy tenemos en todos los países de la región no solamente 15 años consecutivos de crecimiento, como nunca había ocurrido en la historia de Uruguay, sino también haber construido una sociedad igualitaria. ¿Igualitaria por qué? En primer lugar, y antes que nada, por los incrementos salariales, porque el trabajador hoy sistemáticamente se ha incrementado su salario por encima de lo que crecen los precios. Y eso implica poder tener un mayor poder adquisitivo, por lo tanto una cantidad de gente que ha salido de la pobreza. Recordemos que hace 15 años había 40% de pobreza y hoy es el 8,6%. Es tremendo todavía el 8,6%, es inaceptable, y tenemos una cantidad de propuestas también vinculadas a esta pobreza que todavía permanece. Pero bueno, tenemos que valorizar lo que se ha transformado, y el inevitable camino hacia atrás. Bueno, pero tenemos una Argentina, Ramón, enfrente que produce alimentos para 400 millones y tiene una emergencia alimentaria porque no puede alimentar a los 40. Le preguntaba a un colega, ayer cuál es la solución, y me dice aguantar hasta diciembre. Bueno, emergencia alimentaria en la Argentina, ¿en base a qué políticas? ¿Cuáles fueron los principios fundamentales de Macri? Bueno, fueron devaluar el peso argentino, o sea, exactamente lo mismo que propone el doctor Lacalle, achicar el Estado, reducir el peso del Estado, ¿no? Y controlar los salarios. Son las mismas medidas exactamente. O sea, por más que la disfracen y que ellos no van a subir las tarifas como subió Macri, sí, está bien, una cantidad de cosas. Se diferencian en cosas secundarias. Lo de fondo realmente de la estrategia del doctor Lacalle es exactamente la misma estrategia que sigue en Macri. Bueno, la estrategia de Talvi cuando dice que regule el mercado fue la estrategia de Paraguay, y hoy está en recesión. En Paraguay hoy está 3%, la economía en Paraguay creció, disminuyó, cayó 3%, ¿no? Es mucho, es un porcentaje enorme, y peor todavía en un país con las dificultades que tiene Paraguay, donde la informalidad es enorme, los trabajadores con derechos son claramente la minoría. Es decir, esa situación muy tan preocupante que vive Paraguay. Pero no tenemos solamente Argentina y Paraguay, tenemos lo que está pasando en Ecuador, el dolor que creo que nos tiene que causar a todos, lo que está viviendo la población ecuatoriana, la población peruana, una crisis fenomenal. Absoluta. ¿Por qué esas institucional también, ¿no? Además, por supuesto, que son políticas que llevan a este tipo de soluciones que terminan ocurriendo inevitablemente, la pobreza. A ver, ¿por qué nosotros hacemos tanto énfasis en el tema del Estado? Porque en el fondo es la vieja idea de Valdiordón, el Estado como escudo de los más débiles. Un Estado chico es un Estado en el cual lo más poderoso de la sociedad tiene más chance de imponerse. Un Estado fuerte, presente, que beneficia fundamentalmente los sectores más débiles de la sociedad, y no me refiero a la pobreza, no me refiero
a la gente más humilde. Me refiero a todos los trabajadores. Un trabajador, justamente, es un sector, es un eslabón débil de la sociedad. Entonces, poder tener condiciones en que se igualen las oportunidades, se igualen los puntos de partida, es la esencia misma de la democracia. Si no hay esa construcción democrática, se resquebraja la democracia, se resquebrajan los vínculos sociales, se producen las revueltas, se producen los conflictos, en definitiva donde perdemos todos, inevitablemente, y eso es lo que estamos viendo en la región. También, Ramón, y me interesa mucho este punto, y contigo en los últimos minutos, porque yo digo, nadie puede ir a una urna carente de esperanzas en sus próximos años, ¿no? En lo que es su vida. También cuando hablamos de políticas públicas y también cuando hablamos de Estado, y pensemos en el cambio de matriz energética, hablamos de un Estado que impulsa cambios, desarrollos productivos, que guía, ¿no? Que es un motor hacia adelante. Y un Estado que hoy también tiene mucha participación. Ayer hablábamos con Loureiro, ¿no? El Estado puede ser dueño de propiedades intelectuales que luego venda, ¿no?, a otros países del mundo, y Uruguay está muy bien posicionado. Sí, totalmente. A ver, el paquete de propuestas novedosas, Daniel es un candidato con ideas nuevas, está trayendo ideas nuevas. Esta idea de la transformación productiva sostenible es aprovechar la transformación que está viviendo el mundo, la digitalización, todo esto de la bioeconomía, como se llama ahora. Economía circular, la economía circular, es decir, hemos diseñado 9 sectores estratégicos, que como en su momento fue la energía eólica. Nosotros aspiramos, la energía eólica generó 30.000 puestos de trabajo, ¿no? Generó conocimiento, derramó 1.500 millones de dólares sobre la economía local en el interior del país. Entonces, hemos encontrado 9 sectores diferentes en todo lo que es la cadena de la madera, más allá de la celulosa, madera para la construcción, todo lo que son las TIC, naturalmente, lo que son la economía circular, lo que es las industrias creativas, lo que es el turismo, un potencial del turismo. Que hay una cantidad de sectores en los cuales hemos identificado un enorme potencial para que se transformen en las nuevas energías eólicas, por decirlo de alguna forma. O sea, lugares donde llegue mucha inversión, pero esto y mucho empleo, por supuesto. Pero eso, naturalmente, es con el Estado presente. O sea, cuáles son las promesas de campaña, por decirlo de alguna forma, que están vinculadas a todo esto. Bueno, en primer lugar, un nuevo y potente plan de ciencia, tecnología e innovación, porque es a partir del conocimiento que se crean las transformaciones, un fondo de 120 millones de dólares por año para activamente generar las inversiones necesarias para dar inicio a estas transformaciones, lo que Daniel llama las estaciones del futuro, que son espacios en diferentes puntos del país para aprovechar las ventajas comparativas de cada territorio, y en cada territorio entonces generar los puestos de trabajo, las capacitaciones, etcétera. ¿Me deja decirte algo, Ramón, ahí? Me llamó mucho la atención en el debate cómo por parte de la calle Pou hablaba de las startups como algo separado, y además de ladrillos en referencia a la estación de futuro. Digo, no entendió nada. Sí, porque realmente hay la enorme diferencia entre Daniel y la calle Pou. Daniel Martínez es un ingeniero que conoce el mundo, que trabajó en el sector privado, que fue dirigente sindical, que fue presidente de la principal empresa del país, que es ANCAP, que fue intendente, que fue ministro de Industria y Minería. O sea, sabe cómo son las cosas y sabe cómo funciona el mundo. La calle Pou confunde eso con ladrillos. O sea, no entender realmente de lo que se está hablando, no entender para dónde va el mundo, y pensar que cuando uno habla de tecnología, de startup, de conocimiento, de innovación, es hablar de ladrillos, ¿no? Entonces, bueno, sí. Sí, además las startups afuera, ¿no? Como si fueran un universo aparte. O sea, es que me quedé pensando cuando pasó esto, ¿no? Digo. Sí, me está faltando mencionar un tema más relevante para nosotros, que es el tema de las capacitaciones. O sea, obviamente, este plan que nosotros sí diseñamos de 400.000 capacitaciones en el periodo de gobierno, que es más o menos la tercera parte de los trabajadoras uruguayas que estarían en este esquema. Y lo que se trata es, bueno, a ver, el mundo está cambiando, las demandas laborales son otras, y lo que tenemos que hacer es ayudar a la gente a que nadie quede atrás, a que todos estén involucrados y que tengan las capacidades nuevas requeridas para poder seguir avanzando, para poder adaptarse a los nuevos trabajos que se vienen, y para poder aspirar a tener mejores trabajos de los que se tienen hoy en día. O sea, es una transformación que, sobre todo para el interior del país,
nosotros entendemos que va a ser muy, muy, muy relevante, ¿no? Que va a tener un impacto que va a empezar a producirse ¿cuándo? Y bueno, posiblemente a partir del segundo año, el tercer año mucho más fuertemente, y por eso antes se viene lo del corto plazo, y el corto plazo el corto plazo es la llegada de UPM y la enorme cantidad de obras civiles que se van a hacer desde el ferrocarril, 200 infraestructuras educativas, una cantidad de rutas. En total estamos hablando de más de 5.000 millones de dólares de inversión que ya están lanzadas y que van a explotar en el año que viene y termina en el año 2021. Estamos hablando de solamente ahí, solo en eso, más de 15.000 puestos de trabajo. No solamente para UPM, 1.000 choferes que se van a contratar. Más allá de otro tipo de especialidades, pero estamos hablando de especialidades que no se requiere tener estudios de muchos años como para poder llevar adelante. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Y bueno, sí, no quiero dejar de mencionar. No, está buenísimo todo esto. Te escucho. Más allá de los aspectos, que más allá de la transformación, de esta profunda transformación productiva y ver la oportunidad de cómo insertarnos en el mundo de una manera diferente y hacer valer en definitiva las capacidades y el trabajo de los uruguayos y las uruguayas, no te quiero dejar de mencionar al menos dos cosas más. La primera, que tiene que ver, vuelvo a decir, con la seguridad, donde realmente ahí las 12 medidas que se presentaron se construyen a partir de la mirada completamente diferente que tiene Daniel en relación a la calle Pou, que acá a la batalla, a la violencia, vamos a dar a partir de la inteligencia, a partir de la tecnología. En el mundo los países que han salido de situaciones de violencia importantes han sido 80% con inteligencia, 80% con tecnología, y el otro restante sí con la fuerza, ¿no? Y Daniel Leal, Gustavo Leal, es una persona que ha demostrado, yendo al frente, yendo a los operativos con su chaleco antibalas y poniendo en riesgo mucha cosa, que tiene los conocimientos, tiene las capacidades y tiene la experiencia como para conducir este ministerio, ¿no? Un ministro de chaleco de balas, ¿no? Es que realmente y con el conocimiento, es un sociólogo, es una persona que conoce cómo funciona, que ha analizado mucho lo que funciona en el mundo, y lo que pensaba era estar más empoderado, que es lo que va a estar a nivel, empoderar más a una persona como Gustavo. Y no quiero dejar de mencionar la educación, ¿no? Donde ahí realmente, primero, se genera toda una mirada totalmente sin sustento de que todo es un desastre en la educación, cuando no es así. O sea, no hay un solo indicador educativo que no haya mejorado en los últimos años. Lo que sucede es que mejoró de manera muy insuficiente, o sea, es muchísimo más lo que hay que hacer. Pero tenemos, hace unos pocos años teníamos 20 y poco por ciento de jóvenes que terminaban el liceo, hoy es el 44%, y es muy poco. Queremos ir acercándonos paulatinamente a que todos los jóvenes puedan terminar el liceo y puedan tener acceso a la enseñanza superior. Pero pasamos del 20 y pico al 40 y pico, o sea, prácticamente duplicamos, ¿no? Multiplicamos por 6 el presupuesto de educación. Pasó de 540 millones de dólares a más de 3.000 millones de dólares en estos 15 años. Los docentes tienen el doble de salario que tenían, el doble por encima de la inflación. Se aumentó 100% por encima de la inflación el salario de los docentes. Hoy tenemos el plan Ceibal, que alguna senadora de la oposición, alguna dijo que creaba idiotas informáticos. No, es diputada, no le subas al rango. Perdón. Porque entregó la banca de senadora a un hombre. Porque la obligaron a hacer la banca, ¿cierto? Que bueno, son gurises que están ganando premios internacionales, y que sobre todo lo más importante, el entusiasmo que genera. Hay que ver lo que pasa con la familia, lo que pasa con los pueblos. Los tengo por acá siempre, te cuento, porque son mi debilidad. Pero Ramón, el otro día, ayer pensábamos con Loureiro, ¿no? Fíjate vos, el plan Ceibal, arriba el pensamiento computacional, ¿no? Que te cambia todo. Imagínate dentro de muy poquitos años, porque los primeros ceibalitos ya están en la universidad, cuando los chicos educados con pensamiento computacional sean los docentes del mañana. Bueno, vuela eso. Totalmente. O sea, fíjate que una de las cosas que vamos a hacer para que eso sea posible en particular, bueno, primero vamos a extender aquí en el cuarto, quinto y sexto liceo el plan Ceibal y generar todo a partir de lo que es el plan Ceibal, toda una institucionalidad, digamos, una universalización de la enseñanza por proyecto, de la enseñanza por desafíos, o sea, transversalmente, que los gurises y las gurisas puedan
plantearse desafíos que tienen que ver con su comunidad, con su entorno, con su vida familiar, y que desde el liceo se le den las herramientas para aprender a resolver problemas, aprender a resolver desafíos, aprender a usar el pensamiento computacional justamente para plantearse frente a la vida de una manera diferente, con otras herramientas. Bueno, eso hoy ya está existiendo y la idea es universalizarlo, ¿no? O sea, pasa por universalizar eso, pasa por crear centros educativos mucho más estables, con comunidades educativas estables, en contacto mayor con los contextos, con los barrios. Pasa fundamentalmente por reforzar todo este proyecto de las trayectorias educativas, es decir, se trata de tener en todos los centros una unidad que haga un seguimiento de los jóvenes, de ver por qué faltan, qué se está pasando, de qué manera poder hacer un seguimiento de las condiciones de vida y de cómo poder evitar que abandonen el liceo. O sea, estimular. Hay una estrategia, estimular, y más que estimular, comprender. O sea, la educación sola no puede, naturalmente, ¿no? O sea, un tema central de Daniel es la transversalidad, que lo ha llevado adelante la Intendencia, en todos los lugares donde estuvo. Y acá lo que se trata es trabajar conjuntamente el sistema educativo con las políticas sociales, con la política de vivienda, con la política de salud, con la política de primera infancia, para de alguna forma caer con todo el peso del Estado, con toda la potencia del Estado, para en los sectores más vulnerables de la sociedad, que sus hijos no abandonen el colegio, el liceo, la escuela, que sientan la escuela. Por suerte hoy tenemos un casi 100% de pasaje de sexta escuela a primero liceo. Es un cambio que se dio también en estas administraciones. Pero bueno, que tengan las posibilidades de seguir, de formarse de una manera diferente, de estar preparados para el desafío laboral que va a ser de su vida, para estar aprendiendo a aprender permanentemente, porque si lo que algo van a vivir los gurises que están estudiando es un mundo de transformaciones permanentes. Eso va a ser lo permanente, va a ser la transformación. Entonces, para eso es que, bueno, también otras estrategias fundamentales es la revisión del bachillerato, la revisión de las estrategias de las trayectorias educativas vamos a una forma sencilla, de los planes de estudio, por decirlo de alguna forma, pero más que los planes de estudio en sí, de las materias, de cómo se arman diferentes opciones, ¿no? Y tener mucha mayor flexibilidad, poder pasar de una orientación a la otra sin tener que volver 2 años para atrás. En fin, todo eso también forma parte de cómo vamos a acentuar la transformación en el sector educativo, ¿no? Y lo que sí me preocupa decir es que estamos escuchando del otro lado, ¿no? Eso es lo que realmente... Por eso te pedí propuestas, ¿viste que te dije? Porque lo único que estamos escuchando es que está todo mal. Veamos lo que pasó en el debate. La calle Pou tiró solamente 4 propuestas en todo el debate. De las 4, 2 son cosas que ya se están haciendo. Entonces, lo que está pasando es que, primero, no hay propuestas, en primer lugar, porque ¿cómo se van a poner de acuerdo? Primero se tienen que poner de acuerdo. La calle Pou, según todas las estadísticas, según todas las encuestas que están haciendo, difícilmente superaría un votante cada 4. 25% de los votos irían para la calle Pou. O sea, ¿cómo se arma un gobierno si 1 de cada 4 uruguayos se votaron? Con 300 leyes de urgente consideración el día 2 de marzo. Que no sabemos lo que tienen, son esos famosos 500, eran 300, son 500 artículos donde dicen los titulares de 3 o 4 ideas, pero no sabemos efectivamente todo lo que hay ahí. Además, recordemos cómo son las de urgente consideración, ¿no? O sea, que bueno, si vos me decís 500, yo tengo que pensar en todo un programa. Bueno, claro, pero ¿dónde está este programa? O sea, dicen el programa está ahí, no, el programa, las cosas que dicen en el programa son cosas más bien de crítica, se basa en 3 o 4 cosas y después más bien en la crítica. Pero además el tema es mucho más importante. El Partido Nacional, ¿cómo hace para ponerse de acuerdo entre las diferentes visiones que hay adentro, ¿no? Pero mucho peor todavía, ¿cómo se ponen de acuerdo con Talvi, que tienen temas fundamentales y ideas completamente diferentes? Por ejemplo, para el Partido Nacional lo primero que hay que hacer, dice que lo va a poner en la ley de urgencia, es sacar a los docentes de la conducción de la educación. Los docentes vamos a entendernos, son minoría, ¿no? O sea, es 1 de cada 5, o sea, no es que mandan la educación como quieren hacer creer, o sea, es 1 de cada 5. Lo primero que hay que hacer, ley de urgente consideración, 45 días en cada cámara y se terminaron los docentes en la conducción de la educación, formando parte de los consejos. Eso prende fuego la pradera. Eso es armar un estándar del primer día y por eso los colorados no lo llegan. Para empezar, el candidato a vicepresidente de Talvi
¿quién era? Era un representante. El representante de los docentes, electo por los docentes, en la conducción de la educación. O sea, de alguna forma la idea de la calle es tan loca que hasta se opone a lo que hizo durante 5 años el candidato a vicepresidente, de quien dice que va a ser su principal socio. Entonces, son tan grandes las diferencias, pero eso agreguémosle el otro tema más importante de todos, que es que blancos, colorados, independientes y Partido de la Gente juntos, bajo ningún escenario electoral que se pueda dar, van a tener mayoría absoluta. Entonces, no hay forma de que la calle gobierne sin tener a Manini. Y Manini, como va a ser el que en última instancia va a ser el que va a terminar haciendo las cosas, va a tener un poder enorme. Y una cosa es un Manini con 3-4% de votos que podía aspirar a ser ministro de Defensa, otra cosa es un Manini con 10%, 12%. Te pido una cosa, Ramón, te llamé para que me esperanzaras con las propuestas, no para que me asustaras. Y no me dejarás dormir. El riesgo es enorme, el riesgo es enorme. El riesgo es enorme y lo estamos viendo a cada momento. Porque es perder el país que tenemos. Es ir a la Argentina, es ir a Ecuador, es ir a Perú, es ir a Paraguay. Es otra cosa. Entonces, por eso nuestra necesidad es compartir al mismo tiempo de que hay una enorme esperanza de que no vamos a seguir haciendo lo mismo, sino que construyendo sobre lo que tenemos ideas profundas como para terminar y seguir transformando a nuestro país, pero al mismo tiempo es por el miedo a lo que se nos podría venir, a perder todas las cosas que se han ido construyendo. Sí, votar en defensa propia. Claro que son insuficientes, que hay muchísimo más para hacer, que seguiremos con todas las autocríticas y después hacer toda la lista de las cosas que nos preocupan. Pero lo que pasa es cuál es la alternativa, ¿no? Ese es el temor más importante que de alguna forma lo que bueno, estamos convencidos que la gente al final lo va a ver, ¿no? Porque realmente el riesgo a perder es enorme, ¿no? Ramón, te tengo que dejar lamentablemente porque lo tengo a Alvarito afuera y está la Sociedad de Pediatría por venir, pero te agradezco pila. Estamos sacando todos los días a los voceros de los distintos equipos para hablar de propuestas, porque uno necesita nutrirse de esas cosas antes de poner el voto. Nos jugamos 5 años, pero 5 años que si van para atrás descomponen toda una vida. Mucho más de 5 años, porque hay ciertas cosas. Si vos perdés los consejos salariales, si volvemos al 40% de pobreza, si perdemos el sistema integrado de salud, si perdemos, hay tantas cosas para perder que no perdés 5 años, perdés 15 de nuevo, ¿no? Bueno, que no pase. Bueno, ojalá. Un abrazo enorme, me encantó hablar contigo de verdad, Confiamos en la inteligencia de los uruguayos y las uruguayas. Y en la esperanza. Sí, sin duda, sí. Que nos mueva. Bueno. Un abrazo, querido. Muchísimas gracias.